Raúl Castro reaparece con amenazas: aquí estamos y estaremos. El dictador cubano, de 92 años, presidió el acto oficialista por el aniversario 65 de la Revolución Castrista, desarrollado este lunes en Santiago de Cuba. El dictador cubano, Raúl Castro, retirado de la vida política del país, reapareció este 1 de enero en el acto oficialista por el aniversario 65 de la Revolución Castrista, desarrollado en Santiago de Cuba. Aquí estamos y aquí estaremos, fueron una de las declaraciones amenazantes del exmandatario durante su intervención. La unidad es nuestra principal arma estratégica. Cuidemos la unidad más que a la niña de nuestros ojos. Estoy convencido de que así será, dijo, en un contexto en el que cada vez más el pueblo cubano expresa abiertamente su rechazo al régimen que lo tiene sometido a una gran crisis económica y social, así como a la represión que incluye más de 1,000 presos políticos. En este sentido, en el recién concluido año se registraron casi 6,000 manifestaciones populares antigubernamentales. La prensa oficialista señala que, en otro momento de su discurso, Raúl Castro convocó a los connacionales a sumarse a las tareas de la recuperación económica del país. Discurso vacío para los cubanos que padecen la mayor crisis alimentaria y sanitaria que ha vivido el país en años por la mala gestión del gobierno. Una de las últimas apariciones de Castro en público fue en noviembre pasado, en una reunión sobre el ejercicio militar Baraguá 2023, mientras que en septiembre recibió al gobernante Miguel Díaz-Canel a su regreso a Cuba tras participar en el 78 periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU. En febrero de este año, con 91 años, Raúl Castro fue nominado como candidato a diputado de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, Parlamento. En abril de 2021, durante el 8º Congreso del Partido Comunista de Cuba, Raúl Castro anunció que cesaría sus funciones como primer secretario no porque nada lo obligase, sino para dar el ejemplo, aseguró. A pesar de ello, ha continuado presidiendo simbólicamente las sesiones de la Asamblea Nacional del Poder. Incluso la prensa oficial prioriza y da más relevancia a su presencia, por encima de la de Miguel Díaz-Canel. El régimen intentó este 1 de enero revivir supuestos logros pasados de la revolución para convencer a los cubanos de seguir confiando en las autoridades, responsables de la miseria, la falta de libertades y la crisis migratoria que vacía el país. Durante el acto conmemorativo por los 65 años de la toma del poder por Fidel Castro, las autoridades de Santiago de Cuba reprodujeron su alocución de entonces al pueblo, desde donde estaba ubicado el ayuntamiento de la ciudad, hoy Museo del Primer Frente Oriental José Martí. También reprodujeron la imagen del difunto dictador a través de un holograma y mostraron el entusiasmo del pueblo santiagüero 6 décadas y media atrás, mediante el uso de animación en videomapping, informó el medio estatal Cuba Debate. En el discurso central del acto, Miguel Díaz-Canel enumeró logros del régimen en 65 años que el medio estatal describió como palpables, obras de profundo y sostenido escalado social que en pocos años transformaron a un país pobre y atrasado en un referente mundial en educación, salud, deportes y cultura, sostuvo el gobernante. Sin embargo, datos de las Naciones Unidas y de la Organización Internacional del Trabajo citados recientemente por Roberto Álvarez, Cuibunes muestran que la isla exhibía antes de 1959 índices de desarrollo, que la ubicaban por delante de la mayoría de los países de América Latina y de muchos países del primer mundo. Según Díaz-Canel, la revolución empoderó al pueblo al nacionalizar y poner al servicio de los intereses populares la tierra, las industrias, los bancos, las comunicaciones, las grandes inversiones y construcciones, el transporte, el comercio exterior e interior. La revolución también eliminó el desempleo, garantizando a mujeres y hombres el humano derecho al trabajo.
afirmó Díaz-Canel, pese a que ese derecho humano les es violado a los cubanos que hacen pública su oposición al régimen. Pese a que Cuba exhibe un déficit de más de 800.000 viviendas y el gobierno incumple año tras año su plan de construcción de casas para la población, Díaz-Canel destacó que la revolución levantó cientos y miles de apartamentos para trabajadores y campesinos, hasta en las más apartadas zonas del país. El gobernante también mencionó el sistema de salud construido por la revolución y resaltó que Cuba cuenta hoy con 500.000 de trabajadores en todos sus niveles, quienes garantizan cobertura universal y asistencia gratuita para todas las cubanas y los cubanos. Paralelamente, durante estas 6 décadas, 600.000 profesionales de la salud cubana han prestado colaboración en 165 países. Añadió, sin mencionar que el gobierno se queda con al menos el 75% de lo que pagan en concepto de salarios los países destinatarios de esos profesionales. Por otra parte, de acuerdo con el Anuario Estadístico de 2022 que publica la estatal Oficina Nacional de Estadísticas e Información, durante ese año trabajaban en Cuba 12.065 médicos menos que en 2021, lo que evidencia el éxodo de estos profesionales. A inicios de noviembre pasado, viceministros de Salud Pública reconocieron que en Cuba hay insuficiencia de médicos, de medicamentos y de recursos, y que se realizan menos intervenciones quirúrgicas. Esto dio la razón a los cubanos que se quejan de falta de especialistas y deficiente atención. Raúl Castro también hizo uso de la palabra para pedir insistentemente unidad. Llamó a cuidarla más que a la niña de nuestros ojos. Aquí estamos y aquí estaremos, dijo el nonagenario general. Ello ha sido posible, en primer lugar, por la demostrada resistencia y seguridad en sí mismo de nuestro heroico pueblo, por la sabia conducción del comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, por la existencia de un partido devenido en digno heredero de la confianza depositada por el pueblo en su líder y por la unidad de la nación, dijo. La unidad es nuestra principal arma estratégica. Le ha permitido a esta pequeña isla salir airosa en cada desafío. Cuidemos la unidad más que a la niña de nuestros ojos, exhortó. La unidad formada por el partido, el gobierno, las organizaciones de masas y todo nuestro pueblo, como parte de los combatientes de las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias, y del MININT, Ministerio del Interior, es el escudo contra el que se estrellarán una vez más todos los planes subversivos del enemigo, insistió. El intento de recordar y exaltar logros pasados y la insistencia en la unidad se produjeron un día después de que el propio Díaz-Canel reconociera que terminar 2023 había sido como llegar a la cima de una montaña muy alta por caminos tortuosos, en alusión a la crisis sistémica que ha hecho aún más precaria la vida de los cubanos, y advirtiera que 2024 será un año desafiante, en medio de la crisis humanitaria que asola la isla, del fracaso de las medidas del régimen y de su negativa a implementar cambios por temor a perder el poder. Los aliados del castrismo lo felicitaron por cumplir 65 años sojuzgando a Cuba. Desde Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo felicitaron al gobernante cubano en una carta publicada por el medio Viva Nicaragua Canal 13. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.